tardes a todos. Buenos días para los que os encontráis en el continente americano. En primer lugar, agradecer a la Universidad Politécnica de Cartagena la magnífica organización de este congreso internacional de 3 días, que ya tenemos ganas de volver a la presencialidad después del COVID. Sin duda es un reto y está siendo organizado de manera magnífica. Y de manera particular, gerente de la Universidad Politécnica de Cartagena por ofrecerme la oportunidad de participar aquí, porque para nosotros es un orgullo, como Universidad de Murcia, poder contar lo que hemos hecho y contar los resultados que tiene. Y si además ello sirve para que cualquier otra institución tome el pulso y tenga ideas nuevas para poder mejorar, como lo hemos hecho nosotros, pues mejor que mejor. A nosotros nos ha funcionado muy bien y ahora contaremos cómo lo hemos hecho. Aquí la ponencia específicamente se centra en cómo la formación interna ha ayudado a encardinar el valor de la transparencia dentro de la gestión y el día a día de la Universidad de Murcia. Y aquí partimos de una situación inicial del año 2018, es un año en el que el equipo rectoral actual entró, y ahí la Universidad de Murcia era declarada por la Fundación Compromiso y Transparencia como una institución translúcida, no transparente, translúcida. A partir de ahí el objetivo era que teníamos que conseguir ser una institución transparente, en la que los principios del buen gobierno estuviesen en el día a día de nuestra gestión, y se adoptó una serie de decisiones que nos han permitido mejorar. La primera de ellas fue la creación de una unidad específica de transparencia. Es difícil en momentos en los que la situación económica cuesta incrementar la dotación de personal o realizar una redotación, crear unidades específicas, pero aquí lo consideramos estratégico y como tal se creó esa unidad. Esa unidad de transparencia tenía una doble función, que era por una parte llevar el día a día del portal de transparencia y por otra parte gestionar las peticiones de información, de derecho de acceso a la información pública de aquellas peticiones que se recibían. Para llevar a cabo esta labor, esta unidad estableció 2 acciones estratégicas. Por una parte, la modernización y automatización de ese portal de transparencia del que pensábamos que no respondía a las necesidades reales y no cumplía con su función específica de ser transparente, y ser transparente para nosotros es facilitar toda la información necesaria para que cualquier externo comprenda lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. No solo cumplir con los requerimientos de la ley de publicidad activa que es necesaria. Y por otra parte, además de esa modernización y automatización del portal de transparencia, con realizar un cambio global de cultura organizacional, incluyendo la transparencia y poniéndola en el centro. ¿Y eso cómo se consigue? A través de la formación interna. Formación interna destinada fundamentalmente al personal de administración y servicios y al personal docente e investigador. Concretamente, en cuanto a la modernización y automatización del portal de transparencia, ahora mismo yo creo que ya ha impregnado la filosofía de que es muy difícil que a uno solo se le ocurran las mejores ideas. Y también es muy difícil de cuando uno solo desarrolla una idea, luego pretender que todo el mundo esté entusiasmado con la idea que surge de un particular. Por tanto, hicimos un proceso de innovación abierta para crear el nuevo portal de transparencia. Por supuesto, liderado desde la Unidad para Transparencia, pero involucrando a nuestra oficina del dato único, la oficina que gobierna nuestros datos y que se asegura que los datos que ofrecemos al exterior son los buenos, ¿vale? ¿Cuántas veces nos ha pasado que el mismo dato pedido a diferentes unidades es completamente diferente? O sea, nosotros llegamos a un punto en el que casi que teníamos que acudir a la Universidad Española de Cifras para saber nuestros datos, porque alguien lo había pedido a alguien y alguien lo había facilitado, pero ese era el bueno, no era el bueno. Ahí ya se hizo una apuesta muy potente para... Ahí se hizo una apuesta muy potente para hacer una auditoría de datos y que los datos estuviesen centralizados en primer lugar, y en segundo lugar, la posibilidad de hacer minería de datos, ¿vale? Claro, esto, una vez que uno tiene esa estructura para poder proceder a la toma de decisiones con datos veraces, es más fácil poder luego ofrecer datos en transparencia al posible usuario. ¿Se está viendo la...?
¿Dónde está la presentación? Está en compartir. Sí, lo está haciendo ahí. Si entramos aquí tal vez, es lo que se ve, eso es lo que está compartido ahora mismo. Sí, yo quería cambiar los permisos de No, pero el señor que... Vale, perfecto. Vale, entonces, en ese proceso de innovación abierta liderado por la Unidad de Transparencia, incluimos a la Oficina de Dato Único, a los servicios informáticos, que las universidades son áticas, ¿vale? Como en cualquier otra administración o organización, los servicios informáticos de manera global. ¿Por qué los servicios informáticos? Los servicios informáticos te permiten obtener información con rapidez y ofrecerla con rapidez, y luego las unidades que son las titulares de la información, porque independientemente de que la información se esté creando, hay que poderla capturarla en unos casos y lanzarla desde las unidades en otros. Además, mucha información que la utilizamos en el día a día, nosotros estamos acostumbrados a utilizar en un formato que para nosotros es útil porque comprendemos ese formato, pero si viene un extraterrestre de fuera y la ve, difícilmente podría llegar a una conclusión sensata, ¿vale? Porque le falta esa experiencia y ese conocimiento. Todos unidos en ese proceso, con la información interna adecuada para hablar todos el mismo lenguaje y perseguir el mismo objetivo en esta creación, dio lugar al nuevo portal de transparencia. Un portal de transparencia que es moderno, que busca que la información sea clara, que la información esté bien estructurada por áreas y que los atributos de la información sean útiles para poder ser verdaderamente transparentes y que el usuario sepa, puede interpretar adecuadamente esa información y hacer su idea de cómo es nuestra organización. Y además que sea reutilizable. Yo creo que todos hemos sufrido el proceso como instituciones públicas en el que cuando en España se obligó que los contratos menores se publicaran cada 3 meses todos juntos, pues la primera tentación que tuvo alguno, poco más que era colgar en la página web pantallazos tipo fotos de esos listados, para que nadie nunca pudiera sumar cuánto le habían comprado a un solo proveedor. Eso para nosotros no es transparencia. Aquí toda esa información se puede descargar en formato reutilizable, en formato base de datos, y cualquiera puede jugar con ella y llegar a su conclusión. Fruto de este trabajo tenemos el nuevo portal de transparencia, un portal que incluye información sobre el personal, explica qué es el PAR, que es el personal de administración y servicios, ya orienta hacia información que puede ser de interés, el directorio, la RPT, retribuciones, compatibilidades, y además ofreciendo directamente gráficos que faciliten la interpretación de los datos. ¿Vale? Todo el rato es no solo facilitar la información, sino facilitar la comprensión de la información. Y a pesar de que hemos hecho esto y que en muchas administraciones se tiene la prudencia o el temor de ver cómo se utiliza esta información posteriormente en prensa, en usuarios, nosotros no hemos tenido ningún problema. ¿Vale? Y claro, eso nos puede ver que efectivamente esta información está ahí, cualquiera la puede ver. Veremos compañeros, personas de administración y servicios de otras universidades que pueden ver si les puede interesar venir aquí, acceden a la página web, ven toda la información retributiva de su escala, su nivel, todo, y se puede hacer una idea, por ejemplo, de cuánto cobraría si consiguiera entrar a la Universidad de Murcia pidiendo un traslado. Ponemos un ejemplo. ¿Vale? Después, información económica, lo mismo, directamente consideramos que es interesante presupuestos, cuentas anuales, informe de auditoría, deuda, todo desglosado, todo intentando que haya una evolución de años para que los gráficos nos puedan permitir ver esas evoluciones y hacernos una idea de verdaderamente en qué situación estamos. Pero información sobre personal es obligatorio por la ley, información económica es obligatorio por la ley, pero en el caso de las universidades no es obligatoria la información académica, no es obligatoria la información de investigación y no es obligatoria la información sobre transferencia del conocimiento. Si queremos ser transparentes, habrá que dar la información, independientemente de lo que diga la norma, la información que es relevante para que cualquier externo pueda interpretar nuestra situación y cómo somos. Pues damos información de todo tipo en el ámbito docente, investigación y transferencia del conocimiento. Se puede saber cuál es el rendimiento académico de medio de los estudiantes de primero de cada uno de los grados, de segundo de cada uno de los grados, las tasas de éxito, la carga docente del profesorado, el número de estudiantes por profesor, prácticamente todo.
Y entonces ahí pues, hemos conseguido hacer un trabajo en el que, gracias a esa involucración inicial que hubo de todas las unidades pertinentes en esta creación, pues conseguimos dar esta información y además dar esta información de manera ágil. ¿Vale? Ahora veremos que la formación que ha servido, pues ha servido que cuando uno forma adecuadamente e involucra a las personas en la necesidad de ser transparente, cuando uno ya sabe que hay cierta información que debe ser publicada, consigue reducir muchísimo los tiempos de respuesta, porque la propia unidad, cuando ya tiene esa información, la remite, no espera que nadie se la pida. Claro, para llegar ahí tenemos que formar en todo el ámbito de la transparencia, en el ámbito del buen gobierno y también en el ámbito de la protección de datos, porque ojo si nos pasamos de frenada. Somos muy transparentes, pero siempre cumpliendo la normativa de protección de datos. Desde el 2019 hasta hoy, a pesar de la pandemia, se han hecho 3 ediciones del curso Protección de Datos y Transparencia en la Gestión Universitaria y 2 ediciones del curso Transparencia, Acceso a la Información, Integridad y Buen Gobierno. La pandemia nos ha ayudado a que prácticamente el 70% de toda la plantilla haya hecho estos cursos. Y digo la pandemia porque estamos ahí en casa haciendo el día a día y sin tener mucho que hacer, los lanzamos automáticamente y tuvieron un éxito rotundo. ¿Vale? Enfocado, personal de administración y servicio, con un enfoque en el que deberían conocer de manera precisa las obligaciones de publicidad activa y el derecho a la información pública, y en cuanto al personal docente e investigador, pues ayudarles a analizar cuestiones de la transparencia que se pueden aplicar en el ámbito de la docencia y la investigación, y por otra parte, muy importante, los límites de la protección de datos, ¿vale? Ensayos clínicos, los resultados de investigación, etcétera, etcétera. Los objetivos, para nosotros, en esta formación estaba clara: difundir la normativa sobre transparencia, tanto la que tenemos estatal como la específica autonómica, explicar las obligaciones y derechos que hay en materia de transparencia en la Universidad de Murcia, no solo porque lo exige la normativa, y difundir y concienciar las buenas prácticas en transparencia pública y buen gobierno que realiza la Universidad de Murcia. Y los resultados claramente han sido una mejora de la comunicación entre unidades que tienen la información que debe ser publicada, reducción de tiempos de espera y una reducción sensible de solicitudes de información por transparencia, porque directamente esa información está en ese portal. Y creemos que hemos conseguido cambiar la cultura hacia una universidad más transparente. No obstante, el siguiente paso, que ahora veremos una cosa concreta, pero sí me gustaría parar un segundo, es ahondar mucho en el buen gobierno. O sea, en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, creo que la parte de transparencia la hemos desarrollado muchísimo, pero la parte de buen gobierno vamos pasito a pasito, ¿vale? Y conseguir que los usuarios y todo aquel que se relaciona con la administración perciba que las decisiones tienen un fundamento y que está el principio de justicia y equidad en esa toma de decisiones, pues creemos que es muy importante y que acerca al ciudadano a las administraciones públicas y a las instituciones públicas. Ese será el siguiente paso. Ahora, el resultado en cuanto a posición de la Universidad de Murcia, tenemos por una parte que la Fundación Compromiso y Transparencia, que ahora se llama Fundación A, pues en 2018 declarada translúcida y luego ya transparente año tras año. En el 2022 no estamos ni vamos a estar más, porque esta fundación requiere pagar para ser evaluada. No lo necesitamos y no tenemos intención. Hay un ranking también, unas puntuaciones dentro del propio Consejo de Transparencia de la región, en el que aquí hemos conseguido un 9,14 sobre 10. ¿Vale? Está a la espera de revisar porque hay un periodo de alegaciones, pero estamos muy bien situados. Y DINTRA, que a día de hoy lo utilizamos como referente, nos pone en la última edición como los primeros en el ranking, pero no solo de universidades, sino los primeros de todas las administraciones públicas españolas. Esto es un orgullo y es una preocupación, porque cuando uno es el cuarto puede mejorar, cuando uno es el primero solo puede empeorar. Y entonces, cuando el año que viene hagamos los segundos porque no hemos conseguido hacer X, pues será un fracaso. Cuando realmente, pues bueno, disfrutemos este año de estar los primeros, ya veremos qué pasará después. ¿Por qué estamos los primeros? Junto con Huelva, ¿vale? Nosotros tenemos un poquito más, ¿vale?
Porque en transparencia institucional tenemos un 95,24, en comunicación pública un 92, en participación y colaboración un 95,24, en transparencia económico-financiera un 95 y en información sobre contrataciones de servicios un 94, casi 95. O sea, yo creo que esto es lo que muestra que la estructura... No, y menos. Esto es lo que muestra... Los títulos no me entrando para no pasar. Esto es lo que muestra que el trabajo que está realizando es el adecuado. Ahora falta ver si lo que estamos realizando es lo adecuado para mantenerlo. ¿Vale? Esa es la segunda evolución y destinar parte de los recursos, una vez que ya tenemos mucho automatizado, a la medición del buen gobierno y impulsar el buen gobierno. Y nada, y al final esto demuestra que con voluntad y decisión desde la dirección, con formación para favorecer y entender los cambios y con la colaboración y el trabajo de todos, es posible cambiar la cultura y es posible tener una universidad más transparente, más abierta y más centrada. Mira, yo quedo a vuestra espera. Si tenéis cualquier consulta, cualquier duda, estoy a vuestra disposición. Notaban en el Albacete aquí, lo pintó por Edgar, ¿me escuchas? Sí. ¿Puedes probar ahora si puedes compartir y demás? Por favor. A ver. Compartir sí. Y Estás como moderador ya, el que te acabo de poner, ¿vale? vale, ya, perfecto, sí. ¿Vale? Sin todo. No te preocupes. Un segundo, cada uno. Este es tuyo. Vale, vale. Muchas gracias, Fran, por tu excelente exposición. Y ya, a continuar con el trabajo que estáis elaborando porque... Solo puedo llevar peor, ¿eh? No. Bueno, a continuación vamos a paso a Isidro Ibarra, gerente de la Universidad Politécnica de Cartagena y compañero, y nos va a dar su visión desde aquí, desde casa. Un momento, voy a oír. Bueno, empezando. A ver si lo ha cambiado todo, Ginés. Que se lo ha cambiado. Dile que no. Cancela eso. Dale a abrir. No, a ver que lo vea cómo estamos. Si es solo la primera, no pasa nada. Cargar aquí, eso. Va a ganar de la desde ahí abajo. Pero ya la tiene en descarga. Ya si hay incompatibilidad con... Ahí, eso. Allí
tienes descarga arriba del todo. Dale ahí. No, pero dale, da igual. Da igual, no vamos a estar aquí. A ver si no se ve. En la siguiente. Vale, bueno, pues arrancamos desde ahí y ya está. No pasa nada. Si solo se ha cargado eso. Bueno, buenas tardes, mientras que ha habido un fallo en la configuración. Buenas tardes, yo también quería saludar a... En primer lugar, lo que quiero es agradecer a la organización del Congreso de la Transparencia que hayan decidido que Cartagena sea la sede este año. Y en segundo lugar, pues lo que quería era públicamente agradecer a Ginés, que ha sido la persona que ha hecho posible que el evento pues, se desarrolle realmente aquí. Y esta mesa es un poco también un empeño suyo, ¿no? Cuando se puso en contacto con él, la organización del Congreso, dijo, oye, es una buena oportunidad de que las universidades pues también tengan un espacio en este Congreso. Y en ese sentido, al final está funcionando solo. No sé cómo vamos a resolver. Bueno, venimos de Albacete y traemos la presentación y la hemos metido aquí. El siguiente agradecimiento que quiero hacer es al... Y la voy pasando. El siguiente agradecimiento que quería hacer es a las universidades que se han lanzado a componer esta mesa, a la Universidad de Murcia, a la Universidad Rey Juan Carlos y a la Universidad Miguel Hernández. Voy a hacer un especial énfasis en la Universidad Rey Juan Carlos, porque las otras tres lo teníamos relativamente fácil porque, siendo en Cartagena, hemos hablado de que las comunicaciones no son muy buenas, pero era sencillo más o menos desplazarse bien de Murcia, bien de Elche, ¿no? O de Elche o de Alicante, ¿no? Que tiene las dos sedes, o de Orihuela también. Pero en tu caso es heroico que estés aquí. Bueno, los que venís de más allá de la región de Murcia sabéis que es muy complicado venir a Cartagena. Luego, cuando estáis aquí también es muy complicado irse, porque es una ciudad que, en mi opinión, lo ha dicho la vicealcaldesa, es una ciudad que enamora, pero es cierto que en comunicaciones pues no andamos muy bien. Hay que ser transparente y hay que decir las cosas tal cual están, que es lo que nos toca hoy, ¿no? Bueno, me alegra mucho que nos hayamos incorporado como grupo a este evento, que espero que las universidades vayan teniendo un rol a partir de ahora en los siguientes congresos que se vayan organizando, porque creo que somos instituciones que desde el minuto uno, cuando nos ponen la zanahoria, permitidme la expresión, pues empezamos a andar detrás de ellas. Las universidades somos muy disciplinadas, somos buenos gastadores del dinero público, en el buen sentido de la palabra, porque hacemos las cosas bien, ordenadas, y en este sentido pues no podía ser de otra manera. Nos han dicho que tenemos que ser transparentes, pues nos vamos a poner a ser transparentes, al punto que ya veréis como en alguna de las ponencias posteriores veréis que nos podemos también pasar a veces de frenada, ¿no? Ya no quiero anticipar ni hacer spoilers, pero que sepáis que eso también nos pasa a las universidades, ¿no? Que tenemos unos modelos de gobierno muy abiertos, muy participativos. Uno gobierna solo 4 años u 8, según las ganas que le queden después del primer mandato, y eso pues hace que entre todos nos estemos mirando siempre, casi siempre con una buena intención de crecer, ¿no? Pero que nos estemos observando, nuestros compañeros que ahora no están gobernando
observan a los que estamos en el gobierno y luego nosotros hacemos el mismo ejercicio a posteriori, con lo cual eso que parece que no, ya es un ejercicio puramente de transparencia, porque uno sabe que está siendo observado, ¿no?, a diario. Bien, no me enrollo. ¿Cómo hemos afrontado nosotros el asunto de la transparencia? Pues mira, nosotros lo primero que hicimos fue, en el año 2014, crear una estructura dentro de la universidad, y la dotamos. Esa estructura es, nosotros le llamamos la OPADA, el mundo de los acrónimos, ya sabéis, que empieza uno a hablar y luego no sabemos de lo que estamos hablando, yo os lo digo, pero a lo mejor se me va otra vez OPADA, es la Oficina de Prospección y Análisis de Datos. Ahí tenemos 2 técnicos, que son liderados precisamente, bueno, por Ginés y por otra persona más, que es un coordinador PDI, y digamos que con esa estructura, pues, no solo hacemos que las unidades que tienen que facilitar los datos los suban y los pasen, sino que hay una supervisión técnica de esos datos. La OPADA es una oficina a la que mañana le podemos pedir cualquier información y ellos nos ayudan a extraer esa información y también establecen esa comunicación con los servicios, unidades implicados. Y luego al final, pues Ginés un poco vela porque haya coherencia en todo ese traspaso de la información. Eso fue lo primero que hicimos en el año 2014. El anterior equipo, no el que ahora mismo está gobernando, el anterior equipo puso un gran empeño en el asunto de la transparencia. No digo que el actual equipo no tenga el empeño, que también lo tiene, pero hay que a cada uno lo suyo. Fue justo en el mandato anterior donde se puso en marcha esto, que creo que es un modelo que en otras universidades se le llamará de otra manera, pero que creo que es un modelo que realmente señala un momento, señala un evento al cabo del año en el que queremos ser especialmente transparentes. Y nosotros le llamamos a eso el informe de rendición de cuentas. Y se le da importancia. Se presenta, se hace un informe de rendición de cuentas, como cuando cerramos el presupuesto, y en ese informe de rendición de cuentas contamos cada vez más cosas. Porque el primer informe de rendición de cuentas, ahora vamos a hacer un paseo por toda la información, pero el primero fue mucho menos ambicioso que el que tenemos ahora. Y coincido con lo que ha dicho Fran antes, no estamos hablando de rendir cuentas de lo que legalmente tengo que rendir cuentas, porque eso, sí, que eso no es rendir cuentas, eso es hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Rendir cuentas es más que eso, es ir identificando toda la información que nosotros gestionamos e ir identificando cómo transmitir esa información de una manera pedagógica al ciudadano, al usuario y sobre todo a nuestros clientes. Sobre todo a nuestros clientes. Y entiéndase como clientes nuestros alumnos, nuestro personal, ¿vale? Y las empresas, digamos, con las que mantenemos una relación continua, ¿no? Y la siguiente herramienta de la que voy a hablar al final de la charla es lo que nosotros llamamos la plataforma de inteligencia institucional o UPCT-BOAS, que es una herramienta que luego explicaré un poquito más, pero que nos permite mantener fresca, ¿no?, vamos a decirlo así, fresca toda la información, mantener los datos vivos y tener una certeza de que alguien que quiera saber algo hoy de la universidad va a disponer de una información realista. Y ahora, que esto se lo he preguntado a Ginés, porque yo digo, bueno, a ver si ahora se meten y resulta que los datos son, bueno, realistas en este momento y hay que ser transparentes. Nosotros somos capaces de garantizar que 15 días atrás los datos que tenemos son fidedignos. 15 días. A 15 días podemos funcionar. No podemos funcionar al día, ¿eh? Tenemos algunos ámbitos en los que somos capaces de decir, este dato está fresco de hoy. Por ejemplo, el dato de matrícula de alumnos. El dato de matrícula de alumnos, ahora a comienzo de curso, es muy relevante porque los directores de centro, pues en base a esa información, planifican la actividad docente. Tienen que desdoblar un grupo, tienen que poner una clase por la tarde o por la mañana, tienen que asignar otro profesor. Pues ese dato, que es muy relevante para el funcionamiento, lo gestionamos a tiempo real. ¿Es así, Ginés? A tiempo real, ¿vale? Entonces, sí que tenemos... Y entonces, eso que nos dice que podemos, si ese lo podemos gestionar a tiempo real, ¿dónde nos pone eso, Fran? En ese número 1, ¿no? Pues nos va a poner en que si ese dato lo puedo gestionar a tiempo real,
probablemente solo tengo que dotarme de herramientas para poder gestionar el resto de datos también a tiempo real. Y eso es un poco lo que ambicionamos, como ahora iré contando. Bien, vamos a hacer primero un repaso del informe de rendición de cuentas, como decía, y después hablaremos un poquito de UPCT. Mirad, esto es un poco la evolución, perdonad la desconfiguración que ha sufrido la presentación, pero ya digo que venimos de Albacete, aunque seamos de aquí, somos casi los últimos que hemos llegado. De otro evento. El informe de rendición de cuentas, en el año 16, que es la primera vez que lo presentamos, pues hablaba o se dedicaba pues, a presentar pues, asuntos como los estudiantes, datos relativos a los estudiantes, al personal y a las instalaciones. En el año 17 lo que hicimos fue incrementar la información hacia atrás, es decir, ya no era un informe de ese año, sino que dábamos un poco de información de tendencia, de evolución, no íbamos años atrás y dábamos ya gráficas. Había una mayor atomización de la información, desglosábamos mucho mejor la información y hablábamos de otros aspectos como las mejoras medioambientales que hacíamos o de presupuesto. Empezamos a incluir también información en cuanto a la evolución presupuestaria en ese informe de rendición. En el año 18 añadimos indicadores de rendimiento. Tampoco si las comunidades autónomas para financiarnos nos están poniendo KPI, pues es lógico que esos KPI que tanto esfuerzo nos cuesta cumplir para poder conseguir una mejor financiación, que no adecuada, pero sí mejor, pues lo que hacemos es, pues ya que estoy haciendo gestión de esos datos, pues también los pongo a disposición de ese informe de rendición de cuentas. Pero aparte de esos indicadores, metemos otros, no solo los que son los que nos dan un rendimiento, sino ponemos indicadores de rendimiento no solamente económicos. Metimos también las tasas de rendimiento de los estudiantes, de nuestros egresados, y también metimos resultados sobre empleabilidad de nuestros egresados. En el 19-20 mejoramos el seguimiento del análisis de la información que mostramos, que es esto que os decía de UPCT Board, evolucionar la herramienta inteligente, y es UPCT Board el que genera, a partir del año 19-20, genera el informe de rendición de cuentas, ¿vale? La información fresca es la que genera el informe de rendición de cuentas. Hasta el año 18-19 nos poníamos nosotros a maquetar el informe. Desde el 19, lo que diga, porque no puedo contradecir a lo que estoy mostrando diariamente, ¿no? Y en el 2021, que es la última edición, pues ya se ha consolidado el modelo de generación del informe de rendición de cuentas a partir de UPCT. O sea, ya la herramienta ya está engrasado y va funcionando. Y ahora lo que tenemos que ir optimizando es esa fidelidad de la información en el tiempo, que es lo que queremos ir mejorando. Que los datos realmente sean... Si ahora ya voy a empezar a... Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Voy a poner unas pequeñas pantallas para que lo veáis. Bueno, hay que ponerse siempre uno en valor, ¿no? Entonces, somos la segunda universidad española en presentar ese informe de rendición de cuentas. Como he dicho antes, es la OPADA la que un poco lidera el proyecto, pero por supuesto en ese informe de rendición participan activamente en comunicación para dar un formato entendible, amigable, y el servicio informático, como ha explicado muy bien Fran, porque al final es el que maneja las bases de datos, las cruza, nos permite hacer las cosas de una manera adecuada, ¿no? Y con una metodología. Y bueno, lo más interesante de ese informe de rendición de cuentas es que a partir de cada edición se recoge las propuestas de mejora y se establece un programa de mejora continua, que es lo que se refleja en la transparencia que he puesto antes. Es lo que hace que cada año vayamos metiendo más asuntos dentro de ese informe de rendición de cuentas. Bueno, la estructura, pues como veis, comunidad universitaria, las instalaciones, las dimensiones financieras y la oferta docente. Esa, digamos que es nuestra oferta. Y si vamos a lo concreto, pues dentro de comunidad universitaria nos preocupa mucho la evolución y el perfil del alumnado.
la composición, evolución y perspectiva respecto a la plantilla de PAS y de PDI. En cuanto a instalaciones, pues nos centramos mucho en mostrar una información adecuada sobre nuestros edificios y nuestros campos y los servicios que prestamos. En cuanto a dimensiones financieras, pues sobre todo presupuesto y grado de ejecución del mismo, la fidelidad en la ejecución y a lo presupuestado. Y en oferta docente, pues nos centramos en titulaciones, en becas y en prácticas en empresa. Nuestra universidad, como sabéis, es una universidad eminentemente tecnológica. Y entonces, para nosotros, el elemento práctica en empresa es muy importante. Nuestros egresados tienen que haber tocado, de alguna manera, durante su formación, en la empresa. Y en eso también nos centramos a la hora de explicar. Y, por supuesto, pues le damos espacio a los proyectos de innovación docente, que yo creo que nos es común en este momento a otros. Bien, en cuanto a resultados, rendimiento y rendimiento tanto docente como investigador, el panorama de la UPCT, hacemos un paseo por la cultura, ¿vale? por todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva, cultural, todo lo que acompaña a la vida académica. Hacemos comparativas. ¿Con quién nos comparamos? Pues con las otras politécnicas, básicamente, porque somos del mismo cuerpo, y pues ¿con quién más nos podemos comparar? Pues con la universidad hermana, pues porque a nivel regional eso tiene un cierto impacto, ¿no? Vamos de la mano, somos complementarios en el sistema universitario regional y por tanto tenemos la obligación de dar información respecto a ese asunto. Y luego pues tenemos también un apartado bonito, que es donde hablamos pues, de todos los miembros de la comunidad universitaria o todos los servicios, todas las actividades que han brillado durante ese año. Reconocimientos, premios, distinciones, etc. Bien, y estos son unos pantallazos que voy a pasar muy rápido para que veáis, pues el primero, que fijaros la portada, pues presentábamos unos gráficos, bueno, pues con cierto cuidado, pero bueno, eran gráficos muy elementales, ¿no? Información muy básica, muy trabajada, pero todavía no estaba muy disgregada. En el del año 17-18, que coincide con nuestro 20 aniversario, tratamos de darle importancia a este fichero y a este documento y hicimos pues ya algunas gráficas más potentes, ¿no? Introducimos, como he dicho antes, el aspecto de la mejora medioambiental, nuestra responsabilidad social había que ponerla en valor. En el 18-19 pues señalo hemos rescatado esta página que tiene que ver con el músculo de nuestros grupos de investigación, ¿no? Hicimos como un ranking de la potencia de los grupos de investigación, entonces también los propios grupos se ven en ese informe de rendición de cuentas y les sirve un poco de estímulo, ¿no? Las mejoras ya las he comentado, me voy a saltar esto, pero he ido comentando más o menos a lo largo del tiempo cómo hemos hecho las mejoras y como no vamos muy bien de tiempo, me voy a saltar esta transparencia. Y en el del 19 y 20, pues resalto el ámbito de las ayudas para I+D que hemos ido captando, que captamos para ese año, ¿no? El número y el importe de esas ayudas competitivas. Queremos que se entienda que para nosotros... ¿Por qué le damos publicidad a esto? Porque una universidad como la nuestra, en la que yo creo que el problema es genérico, ¿no? Es general para todas las universidades y es el problema de la disminución del número de alumnos, que al final es la otra parte por la que se pueden ingresar, tener ingresos en la universidad para organizar el presupuesto. En nuestro caso, que es una universidad muy tecnológica, la única forma de compensar eso, si la comunidad autónoma no nos da más dinero, que por ahí van los tiros, pues es activando la transferencia, ¿no? Entonces, nosotros le damos mucha importancia también a lo fuerte, el músculo que tenemos en transferencia. Estas cifras quizás os parezcan pequeñas, pero desde el punto de vista del número, pensar que es la universidad más pequeña de España en el número de profesores y de PAS y de alumnos. Entonces, estos números son relativamente interesantes para nuestro presupuesto. Y también se cuenta. El de 2021 ya he comentado. Y aquí, mira, fijaros, esto lo digo porque a veces la transparencia tiene un efecto externo, pero también tiene un impacto interno. Y he querido señalar en esta transparencia esto porque me parece muy interesante. Fijaros, el hecho de que hagamos estos informes, cuando los leemos los de dentro, que es nuestra obligación,
Pero si no hiciéramos el informe, a lo mejor no repararíamos en eso. Obviamente todos estamos pendientes del crecimiento vegetativo y de qué va a pasar mañana y tal. Pero cuando yo hago esto, me doy cuenta que tengo una plantilla de PAS, fijaros, que está entre los 50 y los 65 años, 2/3 de mi plantilla. Eso quiere decir que en los próximos 15 años voy a renovar 2/3 de mi plantilla, ¿vale? Y el informe de rendición de cuentas, que parece que es un acto de transparencia, también es un acto de reflexión hacia el interior. Porque si yo leo esto en términos, bueno, pues sí, ahí tienes que sí, que son 400, pero si yo leo esto e interpreto la información, soy capaz de decidir que tengo un problema a 10 años vista, o que tengo una oportunidad a 10 años vista, según se mire, ¿vale? Porque tengo la capacidad de renovar. Yo o el equipo que venga detrás, los siguientes equipos directivos, tienen la capacidad de renovar una plantilla, de reconstruir una plantilla. Y estos informes nos ayudan mucho. Del mismo modo, a los que nos ven desde fuera dirán, dicen que no tienen dinero, fíjate lo que dice aquí. Y hay que explicar muy bien las cosas. Los datos hay que jugarlos bien, ¿no? Y creo que es importante a la hora de rendir. Bueno, con esto más o menos acabaría, bueno, esto que os he dicho del procedimiento de mejora continua, resaltamos esas 4 patas: automatización, UPCT-BOAR, simplicidad y reconocimiento. Y ahora ya paso a UPCT-BOAR, que va a ser muy poquito. UPCT-BOAR es una estructura basada en una estructura de cuadros de mando, es una plataforma de inteligencia artificial, ¿vale? Y lo que hacemos es, pues, incorporar información, y la información se va prestando. ¿En qué ámbitos? Pues fijaros, nosotros tenemos el ámbito académico, el ámbito económico, el ámbito de los recursos humanos, el ámbito de investigación, la empleabilidad y las TICs, ¿vale? Esos son los cuadros de mando que tenemos ahora mismo implementados. ¿Qué hacemos con eso? Pues nosotros nos encontramos, bueno, por supuesto aquí hay permisos. Esto es muy importante, ¿no? No todo el mundo tiene permiso para acceder a toda la información que hay en UPCT-BOAR. Hay algunos aspectos que son más transparentes a todo el mundo, y hay algunos aspectos que son solo transparentes al que necesita el dato, al que ha de usarlo, ¿vale? Pero UPCT-BOAR es capaz, eso es cuestión de permiso. Si yo activara todos los permisos, pues todo el mundo podría ver en tiempo real lo que es la Universidad Politécnica de Cartagena en esos 6 ámbitos que ahí aparecen, ¿vale? Y aquí tenéis un poco cómo aparece esa información. Esto sería un ejemplo de cuadro de mando sobre la actividad investigadora. Pues los 10 millones y pico que hay de financiación de I+D en el 2020, los datos de las tesis doctorales que tenemos a 15, como digo, a 15 días atrás, en el año 32, ¿vale? Es un poco esa la herramienta, y el director de un centro pues verá una cosa parecida a esta, en la que ve cuántos tiene matriculados en un grado, en el otro y en el de Maya, en tiempo real. Si ahora mismo se está anulando la matrícula a un alumno, mañana el director del departamento ve un alumno menos en el listado, ¿vale? Bueno. Bien, lo he dicho, me he anticipado antes, tenemos una versión pública, tenemos una versión con acceso autentificado, tenemos un sistema de monitorización, podemos identificar los cuellos de botella que aparecen interpretando los datos que nos va dando BOAR, podemos interpretar los cuellos de botella que aparecen en los procesos administrativos, y también nos permite ver nuestra posición respecto a los rankings, porque los datos que nosotros manejamos, digamos que muchos de ellos tienen que ver con lo que luego exigen los rankings, entonces nos permite tomar decisiones respecto de eso. Y bueno, acabo un poco parecido a como ha hecho Fran, ¿no? ¿Qué es lo bueno de estas cosas? Pues que al final el esfuerzo que se ha hecho, que mucha parte del esfuerzo, como he dicho antes, lo hizo antes el anterior equipo rectoral, pues los que ahora mismo estamos dirigiendo, recogemos los premios de ese esfuerzo. Entonces, este año pasado hemos arrasado en los premios de transparencia y buen gobierno de la comunidad autónoma, lo cual es pues, muy de agradecer, ¿no? Primero que la comunidad autónoma haga este tipo de reconocimiento, y segundo, pues ser reconocido, ¿no? Y luego pues tenemos también algún premio. Esta es la coordinadora PDI, que hemos querido poner una foto de ella porque digamos que es un poco el cerebro de UPCT-BOAR aquí, es más o menos como tú, ¿no? Más o menos aquí. Ella tiene un poco la responsabilidad, nos va llevando un poco la partitura.
Y luego, esto que también pues nosotros tenemos a gala, tenemos la suerte de ser los terceros, así es que nos quedan todavía dos puestos por alcanzar y podemos estar tranquilos con respecto a vosotros. Pero estamos en el tercer puesto de ese ranking, que efectivamente nosotros tampoco vamos a seguir participando en él, porque no vamos a pagar por aparecer en un informe de transparencia. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, seguiremos haciéndolo, y quien quiera mirar cómo lo hacemos, pues ya decidirá si tenemos un 92, un 91 o de dónde somos. Y yo creo que ya está, ¿no? Le falta, bueno, aquí, primera universidad en implantar tecnología blockchain de la región. O sea, la primera tampoco es muy importante, pero es una noticia de hace un par de años. Empezamos con la tecnología blockchain. Y esto me parece muy importante, no es exactamente transparencia, pero creo que todas las universidades estamos ahí. Lo importante es que estos códigos que montamos de buenas prácticas, de todo eso, debería también redundar en tangibles que fuesen transparentes. Monto un código, porque en la universidad, en el Consejo de Gobierno, llevamos 7.000 cosas a aprobar siempre. Pero ¿cuántas de esas luego dan fruto? ¿Me explico? ¿Cuántas no son de trámite? Yo me limito a decir que todo lo que tenga el apellido, buenas prácticas, ética, todo eso debería de incorporarse a los informes de rendición de cuentas. Los resultados relativos a la implementación o a un acuerdo en esa materia. Eso lo pongo encima de la mesa como sugerencia para todos. Y este otro es, bueno, también hemos tenido presupuestos participativos, y bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero hemos hecho ejercicios de ese tipo. Y nada más, yo creo que desde el año 14 que se inicia la OPAD hasta aquí, lo que tenemos cada vez más claro es que este no es, no da igual ser el primero o el quinto, lo que uno tiene que tener la certeza es de que tiene que seguir caminando, y por tanto es un camino diario, hay que seguir con el asunto. Y nada más, gracias por vuestra atención, y al siguiente, a ver si hay más suerte. Sí. Muchas gracias, Isidro. Ahora vamos a darle la palabra al compañero de la Universidad de Juan Carlos. Pongo ya aquí. Todo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Raúl Ramírez Ruiz, director de Transparencia de la Universidad Rey Juan Carlos, y me gustaría comenzar mis palabras dando las gracias a la organización, especialmente a Pinés, que con su simpatía, su buena fe, su cercanía en todo momento ha sido una de las causas que al final ha animado a Rey Juan Carlos a venir. Muchas gracias al señor gerente, a Isidro por sus palabras y subvenciones previas a mí. Era una oportunidad. Cuando llegó el correo a la Rey Juan Carlos, el correo terminó llegando a mí, y vimos que era una oportunidad de plantear de compartir nuestra experiencia, que como veréis es algo especial dentro del entorno de la universidad, y además debe conocerse, porque como muy bien habéis señalado las dos ponencias anteriores, interesantísimas, y que me ha servido para tomar muchas notas para luego contarlo en mi casa, no tenemos una especial atención. Es decir, es curioso que en un congreso como este, que al final llegan casi a las 1000 personas que participan, el acordarse de la Universidad de Transparencia haya sido un momento de segunda o tercera, como habéis dejado ver. Bueno, la Universidad de Transparencia, ¿acaso se da por hecho que la Universidad es transparente? ¿Por qué debe serlo?
Es una cuestión para tenerla en cuenta. Gracias también a mi universidad por darme la confianza y financiarme el viaje al reino de los 1000. Está un poco a tras manos, como hemos hablado antes de la sesión. Bien, pues voy a ello. Mi ponencia, como tenéis ahí, se llama Derecho al acceso a la información de las universidades. Siempre quise ponerle un subtítulo, que luego lo he metido dentro, que es Las aristas de la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque la Universidad de Juan Carlos ha vivido una situación particular que es la que le ha impulsado a ir más allá de lo reglamentariamente obligado, como también han dicho mis dos compañeros. Empieza todo esto de la transparencia, ley española año 13, 14 todos nos ponemos en marcha, todo el mundo va al tran, y de pronto en el año 17, que eso cuaja en un escándalo social, cuando la política se mete por medio y todo lo estropea, la Universidad de Juan Carlos se convierte en un foco de información, un foco de la noticia siempre es negativa. ¿Eso qué ocurre? Pues que lo que en principio va como en todas las universidades, por un cauce normal, y como los compañeros han expresado aquí, normalmente se trata más de publicidad activa, de portales de transparencia, de ser transparente con la información que tienes y que generas, para nosotros va a ser algo totalmente distinto. Para nosotros transparencia, la parte de portal de transparencia y todo eso va a ir un camino bastante bueno y normal, pero para nosotros transparencia significa acceso a la información. ¿Por qué? Porque no nos están pidiendo ciudadanos, estudiantes o fundaciones de buen gobierno información para ver cómo funcionamos. Es que nos convertimos en un foco de interés para el periodismo de minería de datos, para el periodismo de tabloides estilo británico. Es decir, el gran impulso, ahí tenéis, en rojo tenéis en los subtítulos de mi ponencia, la URJC y la transparencia, acción-reacción. La Rey Juan Carlos, al menos en la parte de acceso a la información, tiene que reaccionar ante una presión brutal que no es de la ciudadanía, es de esos medios de comunicación, además son la mayoría de los que tenéis ahí, se me ha olvidado alguno, ayer repasando me di cuenta, e incluso, veis que he puesto la U de la Rey Juan Carlos ahí también, e incluso de fuego interno, es decir, utilizar el acceso a la información pública como una herramienta de combate político externo e interno. Esas son las aristas de la ley de transparencia. Tuvimos que montar una oficina, no hemos llegado a estructurar una oficina como vosotros tenéis, que es una cosa que debemos hacer, pero sí se llegó a coordinar un equipo de trabajo continuo que, como veis, implicaba 2 vicerrectorados, secretaría general, varios directores académicos, adjunto de secretaría general, un gabinete de planificación y programación, que es el que viene a llevar todo ese trabajo que vosotros habéis juntado aquí ahora mismo, estadísticos, informáticos y conceptos. Reaccionó la Universidad de Juan Carlos. Reaccionó de manera proactiva. Eso llevó a que el equipo de gobierno que estaba en aquel momento, que continúa ahora después de unas elecciones, o sea, seguimos siendo los mismos, pero con estructuras por medio, implementara un portal de transparencia y llevara además una serie de medidas coadyuvantes, una serie de medidas convergentes que convertirán a la universidad en una ente realmente transparente y creíble. Tenemos código ético, un plan estratégico y otra serie de medidas. Por ejemplo, también renovamos el protocolo antiacoso. Todo eso iba en torno a esa necesidad que teníamos de reivindicarnos ante un auténtico ataque exterior que teníamos de reputación causado por una causa política que le puede pasar a cualquiera. No lo hicimos mal. Las fundaciones que habéis mencionado anteriormente, los rankings anteriores, en la Fundación A, pues ahí estábamos los segundos por delante de la Politécnica de Cartagena en el año 19, y en el DINTRA estamos ahí muy cerca de Murcia. Es curioso también que las universidades que salen bien retratadas sean las que tienen intención y interés en venir. No lo hicimos mal. Pero, y nuestro portal de transparencia pues tiene unas 2000 entradas mensuales, incluyendo el periodo de la pandemia. No lo hemos hecho mal, pero el problema para nosotros no es la publicidad activa. El problema para nosotros no es cumplir la ley estatal y la ley autonómica, con todo lo que requiere. El problema para nosotros ha sido el acceso a la información. Nuestro derecho a acceso a la información se puede hacer a través de varios caminos, lo tenéis ahí en el mismo portal de transparencia, donde se puede entrar. Hay varios caminos que todos convergen sobre el portal de transparencia y, como veis, he vuelto a decorar la diapositiva con diarios, periódicos, televisiones.
La Universidad de Juan Carlos, y en las conversaciones previas que tuve con vosotros, con el equipo de trabajo, con la mesa de trabajo, me di cuenta que vosotros no teníais esa presión de peticiones de acceso a información. Y nosotros, si os dais cuenta, primero fijaos en la gráfica de columnas, hasta el año 2017, bueno, vamos creciendo poco a poco, no hay mucho interés. El año 2018-19, son cuando están los escándalos políticos y la crisis interna, tenemos 102 peticiones al año. Eso significa, teniendo en cuenta que realmente trabajamos 9 o 10 meses, 10 peticiones al mes. Y 10 peticiones que no se responden en un correo, que no se responden en un párrafo. 10 peticiones que significan, yo que soy PDI, 10 artículos académicos que yo no escribí. Tenemos eso. El año de la pandemia hay una caída, 38 entre 10 meses, 3 peticiones al mes, teniendo en cuenta que todo el mundo estaba en casa pensando que se iba a morir y no estaba con tontería. Y ya cuando pasa el 20 vamos retomando y actualmente esa fecha de ese dato que está ahí, está junio, actualmente ya tenemos 35 peticiones. Fijaos en la gráfica de la izquierda según se mira, la de línea. Ahí vemos las personas que preguntan. Hay una relación 1,5 larga. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas que preguntan más de una vez. ¿Por qué no preguntan más de una vez? Porque muchas veces nos hemos encontrado con una pregunta en cascada. Te pregunto esto, si me lo das, luego te pregunto lo otro, y te pregunto lo otro porque voy buscando un fin. No es que no respondamos, no es decir, es que se va tirando de la hebra. Ahí tenéis la gráfica de las peticiones mensuales desde que se puso en marcha el plan de transparencia. La gran cordillera central es el periodo del año 18-19, como veis, pero como veis luego ya vamos retomando la dinámica. Porque ¿qué se ha producido en la red Juan Carlos? Se ha producido un aprendizaje. Es decir, tanto la prensa como la propia gente de dentro ha aprendido a pedir. A veces piden sin sentido y a veces se pide cosas que no tienen... Pero la gente dice cosas que se podían conseguir por otro lado. Oye, ve al portal que eso está... No, pero la gente ha aprendido que hay que pedir por portal porque Vox Populi, importante tanto. Tú aplicas la ley con honestidad y ya llega la trampa. Tú preguntas algo que te lo tienen que decir sí. Oye, no, eso viene directamente al portal, no tienes que preguntar. De los 4 primeros años de aplicación a la ley a los 4 segundos se ha multiplicado por 5 el número de peticiones. Y en consecuencia de eso, en los años 19 y 20 nos convertimos en la segunda universidad con más resoluciones de transparencia en contra. Además, nos preguntaban de todo, nos preguntaban cosas a veces lógicas, a veces ilógicas, a veces malvadas, a veces imposibles de dar, que era reelaboración. No las dábamos, a veces sabiendo lo que decíamos que no, a veces sin saber que sin hacerlo bien, iban al portal al Consejo de Transparencia y el Consejo de Transparencia jamás nos daba la razón. Y ahí tenéis la siguiente etapa de mi ponencia, que es la siguiente. Bueno, ahora aquí sigo explicando las aristas, que es el aprendizaje. Lo que estoy contando aquí es un proceso de aprendizaje de la institución, de aprendizaje a palos, es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué somos la universidad que tiene más resoluciones de transparencia en contra? Hay que estudiar. ¿Qué es lo primero que hay que tener muy claro? Que cualquiera puede preguntar cualquier cosa y tiene la obligación de darle cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Cualquier documento que una universidad genere o contenga. El correo que yo le mando a mi vicerrector, si es oficial, eso ya es un documento. No vamos a entrar en detalles, ¿entendemos? Eso, nuestro personal, el equipo, la universidad, no lo entiende. ¿Cómo? Quedar, sí tiene que dar. Fue tal el que la crisis que vivimos, que tuvimos que ir varias veces, tuvimos reuniones con personas del Consejo de Transparencia. Y ahí, Rafael Hurtado de Mendoza nos dio un curso, y yo me quedé con esta transparencia, y con esta diapositiva. Transparencia es todo. Tenemos que ser conscientes que transparencia es todo. Que cualquier ciudadano, porque un día se haya levantado pensando en el número de estudiantes que se han apuntado en latín, en la URJC, si te lo preguntan, tienes que decirse. ¿Qué tengo que darle a este individuo? Sí, compañeros míos, somos PDI, tenemos doctorandos, TFG, TFM. Algunos no le hacen caso a su propio doctorado. Y de pronto te llega una petición de un alumno de Cádiz preguntándote unos datos para su tesis. Pero si yo no le hago caso a mi estudiante, ¿por qué se lo voy a dar a un señor de Cádiz? Pues sí. Entonces, hicimos un estudio de la universidad en el Consejo de Transparencia.
¿Qué nos dimos cuenta? Que la universidad es residual para los temas de transparencia en las administraciones públicas. Año 2019, que cuando hice este trabajo, apenas el 6% de las resoluciones de transparencia tienen que ver con la universidad. Y en un 60% de los casos, el Consejo de Transparencia siempre da la razón al reclamante contra la universidad. Las universidades se niegan a dar cosas, y el Consejo de Transparencia, en un 60% de las causas, siempre da la razón al que pide la información. Analizamos los límites y las inadmisiones. Y nos dimos cuenta que cuando el Consejo de Transparencia acepta el límite impuesto por la universidad o la admisión, lo hace porque la pregunta no tiene que ver con la ley de transparencia. No lo hace por el articulado de la ley de transparencia, sino porque la pregunta no es coherente con la ley. ¿Qué significa eso? De nuevo volvemos al punto que debemos comprender todos. Todo es transparencia. Cualquier persona que pase un día por la puerta de la universidad se le puede poner una pregunta y te la puede hacer, sin decirte por qué. Y tu obligación como administración pública que gestiona recursos públicos es darle información. ¿Qué es lo que aprendimos? Y aquí voy a la fase que me adelanté antes de aprendizaje. Pues aprendimos que hay que estudiar las peticiones. Y que, por muy lógicas o ilógicas que nos parezcan, hay de entrada tener una actitud positiva. Y hacer esto del test de daño, el test de interés público y la protección de datos personales. Que es muy lógico, pero es muy ilógico. Esto se aprende haciéndolo. A veces me ha dado la impresión con compañeros que me han preguntado que pensaban que esto del test de daño es como una fórmula matemática. Bueno, no, dame un test de daño de eso. Me han preguntado esto, no lo quiero decir. Hazme un test de daño para que salga que no. Eso no es 2 más 2 más 4. El test de daño es comprobar si esa información que se está pidiendo, si es pública, hace más daño que estando sin publicar. ¿Cuál es el interés público? Este es el interés público. Una información que tiene un cierto interés público, pero que afecta a otro interés. Prima el interés público y la protección de datos personales. ¿Se afectan a datos personales? ¿Qué son datos personales? Que Raúl Ramírez es director de transparencia de la RJC y se llama Raúl Ramírez Ruiz, ¿eso es dato personal? Eso hay que evaluarlo, teniendo en cuenta que siempre, cuando se aplica un límite, tiene que ser razonado, restrictivo y equilibrado. Y que siempre, a priori, el derecho a la información pública está sobre los otros. Aplicando esta nueva visión, pues como veis, en los últimos años nuestras peticiones, que siguen siendo muy altas, son admitidas en un 78, un 82, un 91%. Es decir, cada año, cada vez, somos menos restrictivos con las peticiones que nos llegan. Tened en cuenta lo que os he dicho antes, somos una universidad en la que la gente ha aprendido a preguntarnos. El último gran trabajo que he tenido que hacer era de un periódico de estos tabloides. Y preguntaba una cosa, todo de todo desde el año 2004. Quiero saber un listado de matriculados de tal perfil desde el año 2004. ¿Qué hubiéramos hecho al principio? Es decir, esto no se puede dar, elaboración. No, ¿ahora qué hacemos? Oye, mira, esto no se puede dar. Los datos estadísticos existen de esta época. En este formato tal, te puedes selecciona, a quitar lo que me pregunta y te lo doy. No me preguntes toda la información de un cierto perfil de estudiante de 2004, porque eso no te lo puedo. Lo que tendría que drenar recursos de otro servicio para ponerse a hacer tablas para ti. Ahí estas gráficas, esta curva de aprendizaje, que le digo yo con mi equipo, nos reímos, veis cómo la línea roja son las peticiones que hemos tenido y la verde las admitidas. ¿Cómo? A partir del 17 cada vez admitimos más hasta el punto de que estamos llegando a conseguir que haya una línea paralela entre peticiones y admitidas, estimadas. Es decir, tenemos que ser conscientes de que cualquiera nos puede preguntar cualquier cosa y que tenemos la obligación de responderle, porque somos una administración pública que gestiona recursos públicos. Por lo tanto, no tiene que haber miedo a ninguna pregunta. ¿Qué hemos aprendido? Estudiándolo. Nuestra obsesión era estudiar los límites. Nos preguntaban cosas brutales. ¿Qué límite? Esto no se puede preguntar. ¿Cómo podemos permitir? Esto es una agresión directamente. Pero estudiando los límites, lo que hemos comprendido que la mejor manera de salvaguardar el prestigio de la institución es hacer la información. Ya, con respecto a los límites, los que están en rojo son los que hemos tenido que aplicar alguna vez. Nos han preguntado sobre informes de inspección de servicios, nos han pedido información sobre casos judiciales abiertos, nos han pedido información que afectaban a intereses de contratas con la universidad, nos han pedido información que afectaba a derechos de propiedad intelectual mezclados con derechos de rentabilidad económica. Y en todos esos casos hemos tratado de aplicar los límites, pero siempre
atendiendo a los test de riesgos de interés público y de interés público. Nunca ya cerrando la puerta. Esto que me lo puedes estar preguntando no te lo puedo dar porque no te lo quiero dar. Y no te lo quiero dar tiene que ser sacado de la mente. Con respecto a la protección de datos, España es el país que yo conozco algo de China, nota personal, pero no tanto. España, que es el país que yo conozco, es el país donde yo puedo saber todo absolutamente de Ginés por la ley de transparencia, pero Ginés no puede saber que yo me llamo Ruiz de segundo apellido gracias a la protección de datos. Y eso se lo cree todo el mundo. ¿Qué implica? Cada vez que llega una pregunta que colateralmente afecta a alguien, por protección de datos eso no se puede dar. No, hay que hacer un test. Y realmente la protección de datos se puede aplicar en transparencia muy poquito. Porque yo soy un trabajador de la universidad que cobro del Estado. Por lo tanto, no se puede preguntar cuánto cobra Raúl Ramírez Ruiz, pero sí se puede preguntar cuánto cobra un director académico de Juan Carlos, sí se puede preguntar cuánto se tiene un PDI que es titular, sí se puede preguntar cuánto cobra un titular. Lo que hay que hacer es la pregunta de otra manera. Y las inadmisiones. Aquí hay un tema que cuando las demás universidades, los demás compañeros vayáis teniendo más preguntas, vais a encontrar enseguida. Reelaboración. De todas las inadmisiones, la más habitual es la reelaboración. ¿Por qué? Porque te preguntan cosas que te obligan posiblemente a hacer una cosa, a hacer un trabajo. Te preguntan por asuntos que a lo mejor deberían estar en portal de transparencia que aún no están, o que no están observados por la ley que no están. Pero claro, ¿qué es reelaboración? Reelaboración no se hace en una tabla. Aquí hemos aprendido que casi nunca se puede usar reelaboración, porque reelaboración significa justificar que tú tienes que usar fuentes de diversos formatos y tienes que drenar recursos económicos o de personal para elaborar eso. Si a mí me preguntan una tabla de alumnos y yo tengo que preguntar a 4 facultades, eso es reelaboración. En reelaboración se requieren que esas 4 facultades, cada una, retienen a X horas para hacer la tabla, si no. Y luego una cosa que yo utilicé una vez y el Consejo de Transparencia me ignoró. Las peticiones manifiestamente repetitivas o abusivas. ¿Cómo demuestras que, lo dice la ley, cómo demuestras que hay mala fe en una petición? Nosotros la hemos tenido. Ginés sabe que yo vine a Cartagena y pregunta cuándo vine a Cartagena. Y yo sé que Ginés lo sabe porque Ginés estuvo conmigo aquí. Eso es mala fe, porque Ginés yo sé que lo que quiere hacer es demostrar no sé qué. Es muy delicado, muy complicado. Tampoco hay cosas ya concluyo. Y hay, pero siempre. Siempre hay que aquilatarla, siempre hay que responder justificadamente. Justificando muy bien qué derecho se está defendiendo. ¿Cuáles son unas 3 muy sucintas conclusiones? Una, nunca hay que decir no de entrada. Ese es el acción-reacción de todos. Sobre todo cuando está en una situación de tensión institucional, donde las preguntas que están viniendo de periódicos fácilmente reconocibles, que tú sabes que lo único que quieren es un gigabyte de esos de clic, un clic de gigabyte. Poner URJCX y ya saben que les va a dar. Está preguntando con mala fe, está preguntando para hacer daño, pero de entrada no, de entrada no. Nunca decimos de entrada. Hay que siempre, por muy compleja que sea la pregunta, estudiarlo. ¿Existen estos datos? ¿Qué es lo que pasa con estos datos? ¿Por qué preguntan esto? Segunda conclusión. Siempre es mejor dar la información o dar una parte de información, siempre es mejor, solo lo dijeron nosotros antes, siempre es mejor una admisión parcial que una negativa. Porque además, y eso es truquillos del cocinero, eso te permite controlar el proceso. Si tú ante una pregunta compleja dices que no, y el ciudadano va al consejo, el consejo te va a obligar al final a darlo todo. Mientras que si tú sabes lo que das, puedes controlar hasta qué punto en esas preguntas encadenadas de minería de datos se te puede ir. Y por último, siempre que se aplique un límite debe apoyarse en un derecho mayor que el derecho de acceso a la información. Que una sociedad democrática es muy poderoso, el derecho de acceso a la información. Siempre hay que justificar muy bien, oye, no lo doy porque si le decimos a Ginés lo que ha preguntado de Raúl, vamos a denunciar a Raúl. Pero no porque Raúl haya robado o haya hecho algo malo. Entonces, siempre hay que justificar muy bien, demostrar que el derecho que tú estás defendiendo es mayor que el acceso a la información. ¿Por qué hay que hacer? Vuelvo a mis temas chinos. Hay que hacer lo que hay que evitar hacer es lo que dijo Confucio en el 500 a.C. Confucio definió una vez los 4 males y dice, ¿cuál es el cuarto mal? Los funcionarios que dan de mala gana a la gente lo que les es debido. Tenemos que entender que cuando un ciudadano o un periodista de un periódico reconocido pregunta, eso se le es debido. La información pública de las instituciones públicas le es debido.
No podemos dar de mala gana lo que es un derecho del ciudadano. Porque en el fondo, y algunos conoceréis la película y conoceréis la escena, en el fondo se trata de actitud. Si tú recibes una pregunta muy compleja, pero tu actitud es proactiva, es pro-transparencia, bueno, vamos a estudiarla, vamos a ver. Se puede salvaguardar los derechos de las personas o las instituciones que estén dando los datos y se puede dar la información. Es un problema de actitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante tu ponencia. La verdad es que nos ha hecho reflexionar a todos que estamos metidos en este circo. Y ahora a continuación le vamos a dar la palabra a Sergio, que viene de la Universidad Miguel Hernández, aquí vecina también, que va a tocar una de las patas de la universidad, que es la investigación. Creo que es importante que se ponga encima de la mesa. Adelante. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias y buenas tardes. Yo también me uno al agradecimiento que han hecho ya los compañeros previamente por la invitación y porque es un placer estar aquí, ¿no?, esta tarde. Muchas gracias a los asistentes presenciales y a los que están online. Yo pido disculpas si no se entiende muy bien por la mascarilla, pero bueno, fui padre recientemente, una niña muy prematura, entonces cualquier prevención respiratoria pues nos obliga a estas cosas. Igual la llevo igual en clase, yo también soy PDI, tengo una parte de gestión en un vicerrectorado en el que recae una parte de la transparencia y aunque afortunadamente pues se está dispersando cada vez más en otros servicios. No nos queda una cosa ahí suelta. Voy a pasar algunas partes por ir abreviando y centrarme en las 4 ideas principales que quería transmitir. Dentro de las 2 vertientes que había pensado preparar al principio, me centraré en la transparencia y en la actividad investigadora, que va ganando relevancia cada vez más, incluso hasta estar en boca, ¿no?, de líderes mundiales, como puede ser Macron o Trudeau, que piden ahí más transparencia en investigación. Pues ojalá. Más allá, aparte, realmente es una cosa, es una cuestión que se ha profundizado mucho en el ámbito económico, en la parte de gestión más administrativa. En la investigación se sabe, se conoce, pero creo, y me adelanto un poco a la parte de las conclusiones, que falta todavía un poco más de cultura en este sentido, porque a veces concentramos mucha actividad en las mismas personas que tienen que estar investigando, trabajando en el campo y aparte luego reportando datos económicos, de investigación, etc. Y esto lo intenta estructurar como en 3 ámbitos, ¿no? Transparencia en la gestión de la investigación, pero en el ámbito más económico, en el ámbito de los datos y luego en la parte de los resultados. Luego en la parte económica, por los antecedentes que ya se han comentado, creo que es muy difícil ya pensar que en un sitio donde se gestionan fondos públicos no haya mecanismos de control y de seguimiento del gasto público. Yo creo que lo ha dicho también el compañero Fran de la Universidad de Murcia, que en las universidades lo hacemos, nos lo tomamos en serio y lo planteamos, yo creo, correctamente. Perdón, no se ve bien aquí, pero bueno, en este histórico de inversión en I+D es cierto que hemos ido pues bajando en la parte de universidades. Eso implica menos recursos, desaparición de programas de ayuda de investigación y por tanto más competencia, y eso a su vez revierte en que es necesaria más transparencia para que la gente sepa a dónde va el dinero que se recoge. Es cierto que esto, pues como PDI o la gente que conozca esta actividad como investigador, que esté cercano a servicios de investigación, la cantidad de información que hay que justificar a nivel económico es brutal. Lo que pasa es que esto muchas veces recae en la misma persona, como decía antes, que tiene que hacer la propia investigación, que escribir el artículo, que dar sus clases, etc. Y esto, nuestra percepción, y lo que vamos a intentar monitorizar en este año, es que los investigadores consideran que la transparencia es importante, pero se queda la cola en las tareas de hacer, porque todo lo anterior que estaba citando también es más urgente, o es más productivo. Bueno, en este ámbito económico destacar solamente alguna iniciativa, por ejemplo, que se puede poner en marcha o que se ha puesto en marcha en el ámbito de la contratación de los recursos humanos, que es este sello, ¿no?, el HRS4R, que es concretamente para la contratación en
recursos humanos en investigación. Yo creo que lo importante no es solamente obtenerlo, pues nuestra universidad participó, hubo un proceso de un año de implicación de muchos estamentos. Creo que lo importante es que los 40 principios que establece se sigan cumpliendo para que no te quiten el sello y que de alguna manera se quede instaurado realmente en la propia institución, ¿no? Que la gente acceda a esos puestos por mérito y por capacidad. En cuanto a los datos, esto siempre ha sido un ámbito como muy privativo, ¿no? De los investigadores, que siempre han dicho, oye, estos datos son nuestros, son míos, pues son de mi investigación. Pero también decía el compañero que muchas veces esa investigación se financia con fondos públicos. Entonces hay que hacer reflexionar también en este sentido a los propios investigadores que probablemente el dato no sea privativo suyo. Es cierto que desde muchas instituciones ya se promueve que los datos sean fair, ¿no? Que sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Y aquí es donde también tenemos muchas veces problemas, porque sí que publicamos muchas cosas de cuántos fondos se captan en investigación, cuántos artículos se publican, cuántos grupos de investigación, pero realmente lo que se investiga, lo que se hace, ¿lo sabemos? Eso, hay dos trabajos de investigación de la Universidad Española que dejan de alguna manera entrever que no llegamos a conocer realmente el fondo de lo que se está trabajando. Bueno, fruto de esto hay publicaciones a nivel estatal de la CRUE y en nuestra universidad estamos trabajando en esto para intentar educar, sensibilizar a los investigadores que tengan esta conciencia de a la hora de ejecutar, de gestionar proyectos, de investigar, por lo menos en la transparencia de los datos. En este sentido, haciendo públicos tanto los resultados como los datos, el trabajo de las bibliotecas, que me consta que es en general lo que hacen en otras universidades, creando repositorios institucionales, intentan favorecer en parte esa transparencia de los datos. Y también, donde la voluntad, digamos, no llega, o la sensibilidad no llega, pues a veces hay que obligar o hay que legislar. Entonces hay convocatorias, por ejemplo, en la Unión Europea es muy claro, que obliga a que elabores un plan de gestión de los datos, a que los hagas públicos, a que estén en un repositorio abierto y a que se puedan reutilizar por otros grupos de investigación u otras instituciones. Aquí en España el plan estatal no es tan ambicioso, no es tan imperativo en ese sentido, pero ya empieza a poner, por ejemplo, en el que hay entre el 21 y el 23, sí que pide que haya un acceso abierto a los resultados de las investigaciones, no solamente en formato de artículo, casi obligando a que se publique en open access, ¿no? en acceso abierto, sino que también los datos que se generen de la investigación cumplan esos principios. Ya digo que si te obligan, claro, muchas veces la forma de conseguirlo es que haya obligación de rendirlo a quien te ha dado el dinero. Pero en aquellos casos, por ejemplo, con la convocatoria que ya tenemos interna nosotros de investigación, donde queremos implementar también esto, pues hay diferentes opiniones. Porque a veces se interpreta como sobrecargada la persona que tiene que hacer todo esto, etc. Y esa parte de cultura, pues nos cuesta un poco más. Aquí la CRUE lo tiene también claro y ha hecho una serie de infografías fáciles de entender, que resumen de alguna manera cómo cumplir con esos mandatos de dato abierto que se le piden a los investigadores. Entonces yo creo que es un material que mucha gente o que muchos investigadores en nuestra universidad no conocían, hemos intentado divulgarlo. Tienen dos o tres niveles de pues, cómo publicar en repositorios institucionales, beneficios, etc. Y en definitiva es lo que nos está empujando poco a poco a dirigirnos hacia una realidad de ciencia abierta, ¿no? De compartir datos, de ver cómo compartir datos generando entornos de inteligencia artificial se pueden conseguir conclusiones pues, a veces mucho más útiles y reales. Y luego en un ámbito sensible como es el de la investigación con animales, la universidad nuestra se adhirió también a ese manifiesto que la Confederación de Sociedades Científicas puso en marcha hace unos años, dado que centros de investigación y universidades son los que más aglutinan la investigación con animales, bueno, pues se ha concretado básicamente en actividades de este tipo, en intentar mostrar al público externo qué es lo que se hace con los animales y qué beneficios obtienen. Por ejemplo, con jornadas de puertas abiertas, grabando vídeos y colgando en redes sociales, adhiriéndose a una declaración institucional del beneficio que se obtiene con la investigación animal, etc. Luego la última parte, que es la parte de gestión de los resultados, es también donde encontramos más dificultades y más opacidades, a pesar de lo que pueda parecer, porque los resultados de muchas investigaciones se publican en revistas que se pueden consultar. Lo que pasa es que muchas veces
a pesar de ser ese proceso un proceso estricto de revisión por pares, etcétera, pues muchas veces falta información dentro de esos propios artículos. Y eso ha puesto incluso en alerta, ¿no?, en amenaza a algunas instituciones que hablan de la falta de información para reproducir ciertos experimentos, para contrastar esa información, etcétera. Más sensible ese tema en el ámbito de la salud, donde se ve que, a diferencia de otras áreas, casi el doble de veces falta información, por ejemplo, sobre los conflictos de intereses, las fuentes de financiación, etc. Entonces tenemos algunos casos que son bastante flagrantes. Digamos, por ejemplo, en el caso de... perdón, voy a adelantarme un poco más. Voy a quitar al final. Pero, por ejemplo, en la investigación con vacunas o en este caso de los medicamentos contra la gripe aviar, pues esa opacidad infectada de algunos intereses comerciales ha llegado a tomar decisiones a algunos gobiernos de gastarse miles de millones de libras o de euros sin contar realmente con esa transparencia de los datos, ¿no? Y esta es la crítica que se ha hecho muchas veces a la publicación científica. En ese aspecto, bueno, hay alguna iniciativa como puede ser la creación de un índice de transparencia dentro de las publicaciones que tiene 8 principios y es donde los editores de revistas están intentando ahora trabajar un poco más profundamente y que habla de intentar aclarar más la parte del diseño, de los datos, de la replicación, etc. Esto yo lo comento por conocimiento de la consulta, pero no es algo que haya llegado a nuestra universidad ni a los investigadores inmediatamente. Creo que es algo muy interesante, pero que tiene que terminar de cuajar directamente. Bueno, y luego una parte, una prima hermana, digamos, de la investigación, que es la transferencia, creo que también está teniendo dificultades a la hora de ser accesible al público. Entonces, una reflexión que hacía a la hora de preparar la ponencia era si realmente la divulgación podría ser una forma o no de transparencia comprensible para la gente. Porque parece ser que en diferentes noticias no se nos dice que la empresa española pues, no entiende muchas veces a la universidad. No hay a veces un buen acuerdo, que está ido cambiando, evidentemente. Y que muchas veces hay una cantidad ingente de publicaciones, pero que a veces nos quedamos sin esa parte de derivación o aplicabilidad en un conjunto general, ¿eh? No estoy hablando ahí de que sea esto... Y bueno, luego la parte final que quería cerrar ahí, pues era otra parte que quizás se debería potenciar desde la universidad, que sería investigar en transparencia o investigar sobre transparencia. Hoy no me quiero extender mucho más. Nosotros hemos intentado en un cuatrienio generar una convocatoria de ayudas para que la gente intente investigar qué ocurre en ámbitos de transparencia, propia actividad investigadora de transparencia, pero esto sería, creo que, motivo de otra charla, de otra ponencia. Creo que los retos fundamentales en el ámbito de la investigación y la transparencia vendrían por intentar potenciar la visibilidad de esos resultados que se obtienen en la investigación, que no se quede en los adentros de la universidad, en el grupo de investigación en el laboratorio, sino que sea un conocimiento cercano a la ciudadanía y que esto es lo que al final pues, se trata de impulsar desde distintas instituciones como la ciencia abierta. Esto pasa como, creo que han comentado, bueno, tanto el primer compañero como de Juan Carlos, pasa por un proceso de sensibilización y de formación, porque si no la gente termina pensando en esto, los investigadores, que esto es como una cosa más que me viene encima de la mochila y ya la haré cuando pueda. Y quizás esto no tendría que ser la disposición. Pero es que al final esta formación tendría que ser casi transversal desde la base, metiéndola en prácticamente los grados. Y seguramente si viniese alguien de sostenibilidad diría, oye, yo también quiero que la gente tuviese esta formación en sensibilidad. Es decir, al final tendríamos que intentar inducir una formación en estas competencias tan transversales para que la gente cuando llegue a esos puestos de investigación, de gestión, etcétera, pues tenga esto insertado en su ADN. Bueno, y como conclusión también, 3 conclusiones breves. Creo que después de revisar y de escuchar también las ponencias previas, la universidad se toma en serio este tema de la investigación, en que evidentemente queda mucho tiempo, quedan muchas cosas por hacer. El subtítulo que le ponía a la ponencia, si la transparencia de la investigación era una necesidad, un reto o una oportunidad, pues os dejo ya a la reflexión. Muchas veces son las 3 cosas. Creo que hay que tomarlo con esa actitud proactiva de oportunidad para mejorar pues, la reputación institucional, el conocimiento de los grupos de investigación, etc. Por eso digo que hay un camino muy largo aún por recorrer, pero que hay que intentar
planificadas. Y que pasa mucho porque la gente o los agentes que están implicados, en este caso investigadores, pues sientan esa necesidad o esa utilidad de aportar los datos en materia de transparencia. Y en definitiva yo creo que esto es una pata más de una forma de gestionar que es la gestión responsable. La responsabilidad social universitaria no es algo que deba recaer en un departamento o en un vicerrectorado como nos ha pasado en nuestra universidad, sino que pienso que debe ser la forma de funcionar de cada uno en su puesto de responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio.